Y bueno, continuamos nuestra conversación en Llegó la Hora, a propósito de una noticia que ha impactado bastante públicamente los últimos días, y queremos conversar con Richard Koyumyan, vicepresidente de Atenalab, experto en temas de seguridad y defensa y además concejal por la comuna de Las Condes. Richard, bienvenido a Llegó la Hora. Hola Richard, bienvenido. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están toda la gente que está viendo este programa? Nosotros muy bien y esperamos que todos nuestros auditores también. Bueno, por lo menos en Las Condes ese tipo de novedades como la que quieren discutir ahora no se ha dado. Hay otras cosas, pero esas no. Claro. Oye, Richard, partamos conversando esta situación donde algunos señalan que habrían militares de otros países, infiltrados dentro de nuestro país. ¿Cómo se llega a esta información? Y es una situación, no voy a decir normal porque no se sale de las normas, pero constante, es una cuestión completamente nueva. ¿Cómo lo ves tú? Es decir, yo no le veo la gran novedad a la noticia. Lo que pasa es que hubo alguien que publicó un informe, lo agarró, informe especial de TVN, después otros medios lo han replicado, y hablarían de algo entre 30 y 40 ex miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas, básicamente, que habrían entrado ilegalmente a Chile. Y este tipo de informaciones salta posteriormente o porque algún servicio de inteligencia policial o militar, o producto de la acción que hace la policía y el Ministerio Público, llegaron a esta conclusión, quizás interrogando a algunas personas, pero de novedoso no hay nada. Es decir, primero, no son Fuerzas Armadas activas de Venezuela o de otro país, estos son ex miembros de Fuerzas Armadas, tal como han habido integrantes de las Fuerzas Armadas en Chile que han terminado trabajando para el narco. Es decir, el narco siempre va a buscar gente que venga con algún entrenamiento militar, manejo de las armas, que operan con cierta disciplina, jerarquía, entrenado para situaciones de riesgo. Por lo tanto no es de extrañar, José Francisco. Richard, yo creo, a ver, uno de los temas principales de esto, es decir, al final nos terminamos preocupando de estos temas cuando ya nos tienen un poquito ahogados. Hemos sido poco precavidos a estas que nos ocurran este tipo de cosas. Sobre todo me refiero a la entrada del crimen organizado, personas que vengan desde la milicia venezolana a tratar de integrarse a los distintos organismos aquí en Chile. ¿Qué hemos estado haciendo mal? ¿Qué no nos hemos preocupado que pareciera que entrara todo tan rápido y de manera tan fácil, entendiendo además que nuestros países vecinos hace mucho rato que están lidiando con grupos de crimen organizado y narcotráfico profundo? Bueno, lo primero, Mara, es que tenemos una frontera de 1.000 kilómetros aproximadamente, un poquito menos, 850 aproximadamente, con Bolivia, y que, no sé si tú has estado en el altiplano, probablemente has ido a San Pedro de Atacama, alguna cosa así, pero no es, cuando tú estás en San Pedro y miras a las montañas para arriba, te lo imaginas como terriblemente, es decir, muy complejo de patrullar y de controlar. Nosotros tenemos hoy en día, hay tropas de ejército, de carabineros, de la PDI en la frontera, pero básicamente están en quizás 10 o 15 puntos. Y lo que estamos hablando también acá es que ese informe que salió hablaba de ingresos del 2024 al 2025, quizás antes de eso hay más. Recuerda que toda esta gente, estas masas que entraban de grandes cantidades de venezolanos indocumentados, puede haber venido desde gente extraordinariamente buena a gente compleja, ¿qué quiere que le diga? Entonces, yo creo que ahí ya estamos. Dos, si uno quiere efectivamente tener un mayor control sobre la frontera y las personas que están entrando y saliendo, tendríamos que gastar mucho más plata, gente y recursos tecnológicos y humanos para poder tener un mejor grado de control. Y probablemente así no vas a tener el 90%, no va a pasar del 90% de control. Lo otro que nadie ha hecho en Chile hasta ahora, Mara, es hacer un catastro completo de todos los extranjeros que existen en Chile. Casi como que hicieras como un censo, pero un censo realizado con fuerzas policiales y militares. Vas peinando todo el territorio nacional y el que encuentras lo vas mapeando. Y si no está registrado, bueno, señor, se va para adentro.
si tú quieres tener certeza 100 de que no se te escapó nadie. Claro. Y ahí, a propósito de eso, bueno, estamos conversando con Richard Coyumyan, vicepresidente de Atenalab, experto en temas de seguridad y defensa y concejal por Las Condes. Pero a propósito de lo que hablábamos de la frontera, Richard, porque cuando uno ve la extensión de la frontera de nuestro país, especialmente la situación geográfica de la frontera con Perú y Bolivia, que muchas veces son completamente permeables, un Estado en las condiciones que tiene nuestro país, ¿es capaz de controlar sus fronteras? ¿Cómo habría que hacerlo? Porque claro, pareciera que podemos controlar algunas zonas, pero uno si va a un paso fronterizo y puede ver a simple vista que cerca puede haber un paso irregular perfectamente porque no está este impedimento geográfico como la frontera que tenemos con Argentina de la cordillera. Mira, en este minuto no tenemos la capacidad de hacerlo, y para poder hacerlo probablemente tendríamos que tener una cantidad de tropas y de carabineros que no tenemos en este minuto disponible. Y dos, probablemente tendríamos que en algunas partes construir algún tipo de complejidad para que no sea tan fácil pasar. Tercero, probablemente una utilización mucho más activa de drones, satélites y capacidades de vigilancia. Y cuatro, algo que una persona se extrañó cuando yo le dije, hacer operaciones de inteligencia o operaciones, digamos, secretas o de inteligencia, como quiera llamarle, en territorio boliviano, y actuar preventivamente fuera de nuestro territorio, evitando que lleguen a Chile. Actuar dentro de Bolivia o dentro de Perú o dentro de, digamos, de donde viene el flujo. Porque el problema es que una vez que te llegan a la frontera, ya te llegaron, tienes que hacerte cargo de ello. Claro. Recuerda que Bolivia no acepta reconducción, solamente acepta reconducción de sus nacionales. Claro. El otro tema, Mara y José Francisco, que nosotros tenemos un estado en Bolivia que es casi un estado fallido. Entonces, cuando uno habla de esperar la concurrencia de ellos en tomar acciones, uno es un poco iluso. Hay gente que espera que si sale Ricardo Paz o el Tuto Quiroga elegido presidente, la cosa podría cambiar significativamente, pero creo que primero esas personas tienen que reconstruir Bolivia y reconstruir capacidades que ellos no tienen en este momento. Richard, te quería preguntar a ver si podemos conversar, ya que, por supuesto, estando tan cerca de las elecciones presidenciales, parlamentarias, ya tenemos en mano, recién salido del horno, los programas presidenciales. Desde Atenalab, ustedes hicieron un análisis, una radiografía de los programas de los principales candidatos presidenciales, sobre todo en temas de seguridad nacional, relaciones exteriores, defensa, seguridad. Más allá que como opiniones personales de los candidatos, ¿están los programas en un camino correcto? Se observa que está dentro de las prioridades, la institucionalidad. ¿Se ve algún avance como prioritario en las cosas que hay que hacer y cambiar en cuanto a lo que tenemos en los distintos planes? A ver, voy a pasar rápido. Pero la parte de relaciones exteriores, seguridad nacional, defensa está poco desarrollada en general en los tres candidatos principales. Hablo Janet Jara, José Antonio Casti y Evelyn Matei. De ahí para abajo nosotros no hemos revisado porque no teníamos tanto, digamos, tiempo para hacerlo. En la parte de seguridad pública todos le dan un acento bastante grande a la seguridad pública, y yo diría que en general, es decir, le ponen el acento de seguridad pública probablemente con alguna énfasis un poco más distinto, algunos más de construcción de cárceles, pueden diferir en la cantidad de carabineros a contratar, pero todos se hacen cargo de que hay un problema. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí, Mara? Y gracias por avisar esto, que Atenalab efectivamente hoy día sacó este comparativo de los tres programas principales en lo que nos compete a nosotros. Entonces, al final del día, probablemente la discusión va a estar en a quién cree uno que tiene mejores equipos para desarrollar esos programas o mejor liderazgo. Porque al final son todos bastante similares, y del minuto que se publicaron, tú puedes clonar uno para el otro y sacar las mejores ideas y llegar a un programa ideal. La discusión va a ser quién tiene mejor capacidad. Si es Evelyn Matei, José Antonio Cast o Janet Jara. Esa es una cosa que es muy importante. Y la otra es que estos son, la verdad, programas de gobierno, pero de carácter político. Estas no son estrategias. Aquí no hay objetivos
no hay identificación de recursos y no hay identificación de medios exactos con los cuales lo vas a hacer. Yo creo que la gran falencia de todos estos programas es que no se hacen cargo de la realidad de la hacienda pública. Yo creo que todos de acuerdo que Chile está con una situación fiscal un poco estrecha. Sí. Para hacer la mayor parte de esto hay que financiarlo. Y hay que, es decir, o el país se endeuda para hacerlo, o le tiene que sacar fondos al área social para poder dedicarlo al área de seguridad. Y olvídate, hay cosas que inmediatas no son. Es decir, nosotros nos vamos a regenerar capacidades de tropa profesional y de conscriptos y de carabineros y de infantes de marina de la noche a la mañana. No, claro, por supuesto que no. Lo que ninguno de ellos hace es identificar algo que ha dado... Es decir, ninguno se hace cargo de los éxitos que ha tenido el gobierno, porque el gobierno no ha sido un desastre en todo, ha tenido algunos éxitos en el último tiempo, y no, probablemente no digamos del gobierno, del fiscal Barros, que tiene a cargo lo que es crimen organizado, con los equipos ECO, y le ha funcionado el operar integradamente con carabineros, con la PDI, el Ministerio Público. Ellos están diciendo lo que ahora echan de menos es una mayor participación e integración de los tribunales, porque ellos son el eslabón un poco más débil en este minuto, pero ellos han tenido algunos éxitos. Convengamos que últimamente han atrapado a algunos delincuentes novedosos y se han integrado bien con las policías de otros países. No veo que ninguno de los tres candidatos se haga cargo de lo que nosotros planteamos en la CINALAP hace un tiempo atrás, que es lo que es un centro integrado para el crimen organizado, un centro nacional, un fondo, un task force, una organización que no necesita de nuevas leyes, simplemente tengo que poner a cargo de una persona, probablemente el Ministerio de Seguridad o alguien que él designe, y designa un jefe de este centro integrado contra el crimen organizado, donde colocas todos los recursos disponibles y operan integradamente. El círculo virtuoso acá se ha comenzado a producir en Chile cuando Carabineros, el Ministerio Público y la PDI comienzan a compartir información. Ni uno de los tres programas de gobierno se hace cargo de continuar y profundizar eso. Todos apuntan al tiro que voy a cerrar la frontera, que voy a echar a los inmigrantes ilegales, lo que tiene más, como diría yo, publicidad, o en alguna medida hasta suenan populistas las medidas, podría uno decir. Y a propósito de eso mismo, Richard, porque uno cuando habla sobre temas de seguridad, una de las cosas que se suele decir es que, sobre todo para enfrentar la delincuencia, es que los resultados no llegan pronto, y por tanto medidas que son más estructurales, como ven los resultados en un siguiente gobierno o en dos más incluso, posiblemente los gobiernos tengan pocos incentivos a aunar los recursos, a destinar los recursos en efectos que se van a ver en varios años más. ¿Tú crees que podemos identificar cosas, como entendiendo eso como una realidad, no como deseable, sino que simplemente desde el punto de vista descriptivo es lo que ha ocurrido últimamente? ¿Existen materias que uno podría hacer cambios? No me refiero a balas de plata, pero que podríamos incorporar en el breve plazo y que tengan un efecto más o menos rápido y que pueda sociabilizarse con los candidatos o con incluso las propias campañas de parlamentarios para que esto esté en la agenda? ¿Qué medidas serían, y si es que es posible? Quizás no es posible. A mí se me ocurre como tres rápidamente. Lo primero, aprovechando que hay un cambio de los aires en la zona, en el cono sur, probablemente tendría que tener acuerdos de trabajo e integración policial con Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Yo creo que con Argentina, con la Pato Bullrich es fácil. Si hay en cambio en Bolivia lo mismo, podríamos comenzar a avanzar en materias de operar integradamente, porque esto no solamente ocurre en un país, ocurre en varios más, ¿no? Uh-huh. Lo segundo, lo que te decía recién, continuar con los éxitos que ha tenido el fiscal Barro y el concepto de equipos integrados multiagenciales en el combate al crimen organizado. Cuando hablo de eso también incorporas a la UAF del Ministerio de Hacienda, aduanas, Gendarmería, Servicio de Impuesto Interno, las policías y obviamente el Ministerio Público. Ese concepto ha trabajado bien y probablemente habría que darle más profundidad y recursos, porque ellos efectivamente tienen una tasa de éxito bastante notable. Y es algo, ojo, que el mismo Pablo Ceballos, el experto en crimen organizado, ha recomendado realizar. Y lo tercero, probablemente uno necesitaría hacer eso que te dije antes, Mara, peinar el país.
¿Te has fijado tú cuando Carabineros y la PDI se ponen de acuerdo y hacen estas redadas y terminamos como con 100 personas dentro de la cárcel? Bueno, eso probablemente tendríamos que estar haciéndolo toda la semana y ir barriendo sectores y volver a barrerlos. Y yo sé que tiene una lata para las policías hacerlo y para el Ministerio Público, pero tiene alto nivel de éxito. Y lo otro, José Francisco, es que conforme vayamos apretando las clavijas y todos los candidatos lo entienden que lo tienen que hacer y probablemente tienen que hacer acciones rápidas en los primeros 90 días, no sé, los primeros 100 días que hablan de los gobiernos, probablemente tengamos que crear, no sé, ir a comprarle a Tecnofast o alguien así y crear cárceles modulares fuera de Santiago, porque hoy en día hay una sobrepoblación carcelaria que si se ponen estos señores creativos en atrapar a los delincuentes, nos va a faltar cárceles. Y vamos a tener que crear centros de reconducción en la frontera también. ¿Por qué? Porque es lo único que nos queda por decir. Tenemos que comenzar a hacer eso, más que necesariamente ir a cerrar la frontera el día 1. Evidentemente, porque eso toma tiempo. Claro. Sí, Richard, en los 2 minutos que nos quedan, y quería en el fondo detallar algo de lo que estás diciendo, sobre todo en términos de la reconducción en la frontera, porque acá tengo una duda tal vez es más política, pero en ese sentido digo, el que un país deje pasar gente y nos diga como, bueno, ustedes están al fin del mundo, bueno, ustedes se las arreglan, requiere de parte nuestra también ponernos firmes con nuestros vecinos que dejan pasar o hacen de paso libremente. Por eso, pero como más allá que simplemente, porque claro, tal vez hay algunos países con los que podemos conversar y hacer alianzas estratégicas, pero hay otros que simplemente tal vez no les conviene o prefieren dejarlos pasar para acá. Hay un tema desde tu punto de vista, un tema de firmeza política, de ponerse duro tal vez con Bolivia y decir, ¿sabe qué? O hacen las cosas bien y nos dejan de tirar o hacer como pasadizo hacia Chile, o vamos a tener que ponernos más duros en las relaciones internacionales. Yo creo que efectivamente, dependiendo de qué cambio de gobierno se produzca en Bolivia y cómo enfrente esto Ricardo Paz o el Tuto Quiroga, y si eso no sucede y no vemos una actitud de ellos, probablemente nos vamos a tener que poner al estilo Trump. Nosotros hoy en día ya tenemos un problema de seguridad nacional con Bolivia. Y el gobierno no ha querido identificarlo. Hay una serie de analistas que sí han comenzado a decir, acá hay una situación, pero probablemente nosotros vamos a tener que ser mucho más firmes en eso, tal como vamos a tener que ser más firmes en la macrozona sur, porque no hemos hablado de la macrozona sur ahora, que nuevamente de tiempo en tiempo vuelven a saltar los atentados, mataron ¿no es cierto?, a un empleado de SMPC hace poco, lamentablemente, y tenemos tropas estacionadas que no tienen instrucciones, simplemente ser espantapájaros, Mara. Entonces sí llegó la hora de ponerse más firme, pero con la salvedad, démosle la opción a Ricardo Paz y a Tuto Quiroga de qué están dispuestos a hacer ellos. Así que eso, señora. Oiga, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, les recomiendo que lean mi columna mañana en el Libero, en que voy a hablar de el gobierno de los militares entre 1973 y 1990, para ordenar a los señores políticos de derecha que todavía andan confundidos si fue o no fue dictadura del gobierno militar. Lo veremos. Bueno, por supuesto, agradecerte, Richard Coyunyan, vicepresidente de Atenalab, experto en temas de seguridad y defensa, y además concejal por Las Condes. Muchas gracias por esta informativa conversación y, por supuesto, dejarle comentado a nuestros auditores que mañana tienes columna en el Libero para que, por supuesto, participen y también que se metan a esta radiografía del programa Las principales candidaturas presidenciales en seguridad en atenalab.org. Muchas gracias, Richard. Muchísimas gracias, muy buenas noches, que tengan una excelente semana. Tú también. Nos vamos a una breve pausa, Mara Sabini, y a la vuelta seguimos con mayor.